su invitación aquí en este día lluvioso, creo que en todo el país, y estamos en mi pueblo, Santiago. Eso le iba a preguntar, usted es santiaguero. Claro, por las dos vías. Por las dos vías. Por los Abinader y también por los Corona. Incluso el domingo me quedo aquí todo el fin de semana y el domingo vamos a inaugurar un play en Sabana Iglesia. Mi mamá es de Sabana Church. Todavía hay mucha gente Corona en la presa de Tavera, en los ranchos de Babocico. Mi mamá nació en los ranchos de Babocico. Ese es el centro de los Corona. Mi abuelo es Rodolfo Corona, le decían Fofo Corona, hermano también de Tocayo Corona, que vivió toda su vida, murió hace unos años. Y tengo todavía mucha familia. Hay un señor muy legendario en la esquina hueca de la presa de Tavera llamado Ramón Corona, que me dicen que es familia suya. Sí, Ramón es hermano, bueno, ya murió Ramón, pero o de los descendientes de Ramón, porque también tiene... Bueno, ya Ramón murió hace muchos años. Sí, Ramón murió hace muchos años, Ramón es hermano de mi abuelo. Y por los Abinader, yo recuerdo que don José Rafael Abinader nació en Tamboril. Nació en Tamboril, y de Tamboril después pasó a Guravito. Usted se sabe. Yo pensé que no ha vivido aquí. No. Mira, don Luis, entremos en materia, porque eso es muy bueno, los árboles genealógicos, pero también hay una parte que es la realidad nuestra. Hablemos un poco primero de la realidad del país, después hablaremos de política. Usted es el hombre de la tercera vía, aparentemente. Usted se va a convertir en el Tony Blair del PRD. Y bueno, por ahí habrá que conversar, pero la situación actual del país, ley de reforma fiscal sometida al Congreso, usted ha mantenido una posición, reiteradamente ha hablado del tema, antes de que el proyecto de ley del gobierno fuera sometido al Congreso, ahora con modificaciones ese proyecto. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene de la carga impositiva que se plantea al país, que aparentemente va a dar mucha agua de beber a los ciudadanos de esta República Dominicana? Mira, Santiago, lo primero sobre este caso, si no se iba a hacer ninguna modificación, ¿para qué ponen, y excúsenme el término, de mojiganga a los del CES, al Consejo Económico y Social, a llevarlo el proyecto de reforma fiscal, a discutirlo y a sencillamente no hacer ninguna modificación sustancial, importante? Entonces, lo primero es una metodología también, lo cual la mayoría de las personas que están ahí y quien lo coordina, que es Monseñor Agripino, creo que es se puede decir casi una falta de respeto sobre ese tema. Ahora, vamos a hablar de la reforma fiscal. No es reforma fiscal, es reforma tributaria, porque no hay un planteamiento real de reformulación del gasto público. No lo hay. La política económica se divide en política fiscal y política monetaria, y la política fiscal en política del gasto público y política tributaria. La tributaria es la sobre recaudación. No hay una reformulación. No podemos tener, señores, aumentar la cantidad de ingresos del gobierno cuando tenemos un gobierno desfasado, con una estructura elefantista, donde tú tienes nuevo organismo que se sobreponen uno al otro y hacen lo mismo, como en el caso de las regulaciones, para poner un ejemplo, las regulaciones del transporte, donde hay un sistema eléctrico y un sector eléctrico anacrónico, que producto de la capitalización realizada por el mismo gobierno del PLD, que de una sola institución, de la CDE, salieron 3 distribuidoras, 2 generadoras, una superintendencia, una Comisión Nacional de Energía, una unidad para electrificación rural, el proyecto de el PRA, de los apagones, las hidroeléctricas, la empresa de hidroeléctrica y la empresa de transmisión, o sea, de una sola. Entonces, tú vas a continuar buscándole más dinero
a un gobierno que está, que es sumamente ineficiente, que no tiene ningún tipo de, como lo dijo el Foro Económico Mundial, que es el principal organismo ahora de más prestigio, que donde se coinciden los gobiernos y las grandes empresas internacionales, que República Dominicana es el país de peor calidad del gasto público en todo el universo. Pero eso es grave. No, pero eso está ahí, eso se ha repetido muchas veces y se lo dicen en la cara a Leonel Fernández, que ha ido varias veces, ha ido a los últimos encuentros del Foro Económico Mundial. Entonces, primero tú tienes que hacer una reformulación, una reingeniería del gobierno dominicano para hacerlo eficiente. Yo quiero manifestarle a ustedes, el día 21 de mayo, en caso de que nosotros ganáramos las elecciones, estamos firmando con la principal asesora de organización para los gobiernos, para que en un periodo de 2 meses tenían que presentar un primer borrador de cómo nosotros íbamos a superar el riesgo. No, a organizar el Estado. El aparato del Estado. El aparato del Estado, organizarlo. Para que la gente lo entienda, la gente que no conoce de estos temas, el Estado Dominicano es como esos motores viejos, que en toda la Junta está botando aceite, y casi todos los días hay que echarle aceite y aceite y aceite. Entonces, eso es lo que está pasando con el Estado Dominicano. Aquí nosotros tenemos que organizar, poner un Estado eficiente. Miren, es tan absurdo la organización del Estado Dominicano que de la Presidencia de la República dependen 137 instituciones. Y en gerencia, en administración pura, hay lo que se llama el ámbito de control, donde no deben depender más de 2 instituciones de una persona, porque no hay manera posible de atenderlo. Luis, se entrega esta semana la reforma fiscal con algunos cambios. Hoy sale reseñado en Diario Libre precisamente el Consejo Económico Social que tú acabas de mencionar, sí, diciendo Monseñor Agripino Núñez que ve como positivo y buena la señal del gobierno de bajar el número o el monto que quería grabar y captar a través de los nuevos gravames que están estipulando en la reforma. ¿Cuál es tu posición? Porque él dice que, lo dice explícitamente, que está ponderando la flexibilidad del gobierno en reducir 7.826 millones de lo que pretendía recaudar. El Monseñor es muy noble y siempre le gusta mantener la paz y que haya un ambiente de cordialidad. Es un gran concertador. Yo lo veo de otra manera. Pero yo quise la observación cuando Santiago me hizo la pregunta básicamente sobre el tema de lo que es el gasto. O sea, mi preocupación sobre lo que se recauda y cómo se va a gastar. Ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar el dinero que va a ingresar. ¿Está correcto de la manera y los impuestos que se van a hacer? Un tributo tiene 2 finalidades: recaudar dinero y desincentivar el consumo. Esas son las finalidades de cualquier impuesto que se instaure. Y cuando se hablaba siempre, decían en estos días, me dijo un amigo del PLD, pero ustedes habían hablado de una reforma fiscal. Sí, claro, había que hacer una reforma fiscal, pero para eliminar una cantidad de impuestos distorsionadores que tiene el actual régimen ahora, y también para reformar el gasto público, que es lo que se llama una reforma fiscal. Ahora mismo, y repito, y por eso hablé al principio, es una reforma tributaria que estamos haciendo. Entonces, señores, miren, vamos a hablar de un tema dentro de los nuevos impuestos que se están creando sobre la zona franca, que es un tema muy importante para aquí, para Santiago. Sí, que ha sido muy sensible. Muy sensible, que realmente en los últimos 8 años del gobierno del PLD ha habido un deterioro progresivo del sistema de la zona franca, con la excepción de los últimos meses, que por factores internacionales, pues ha habido, vamos a decir que el deterioro se ha detenido. Pero en ese caso de la zona franca, mira si es tan absurdo, poniéndole ahora impuestos a la zona franca, que una empresa de zona franca de uno de los países de Centroamérica que tenemos el TLC, de cualquiera de ellos, puede exportar hacia República Dominicana sus productos sin pagar impuestos aduanales, porque tenemos el Tratado de Libre Comercio, pero tampoco ellos van a pagar impuestos sobre la renta. Pues las empresas dominicanas que están
con empleados dominicanos, están aquí en el país, cuando sus productos se vendan en la República Dominicana, tienen que pagar impuestos con la nueva, los nuevos tributos que ya el año pasado, pues hay que recordar que el año pasado hicieron otra reforma tributaria a mediados de año. Con los nuevos tributos que impusieron desde la reforma del año pasado, y tienen que pagar impuestos al renta. Pero eso es un absurdo, ¿sí? Fíjense lo absurdo. Pero en toda la justificación también, ellos dicen, si no hacemos esa reforma, entonces no puede haber, el crecimiento económico va a disminuir. ¿Y quién le dijo a los expertos en economía de este gobierno que el dinero que gasta el gobierno lo invierte mejor que el pueblo dominicano? Si tú tienes 10.000, gastas 10.000 pesos, y vamos a poner solamente por el ITEVI, porque el impacto que va a tener sobre el consumo directo de los ciudadanos es importante. De 10.000 pesos entre ITEVIs y los otros impuestos que están proponiendo en este momento, tú vas a disponer de nosotros hemos calculado unos 450 pesos menos. O sea, en vez de tú tener ya la capacidad de gastar 10.000 pesos, tú vas a gastar, debido a los impuestos del gobierno, unos 9.550 pesos. Que sería un desincentivo del gasto de la población. Del gasto de la población, o sea eso lo va a gastar el gobierno. Entonces yo le pregunto a esos expertos economistas, entonces el dinero que gasta la población, eso no incide en el crecimiento económico. Es solamente el que gasta el gobierno. Pero además, volviendo al tema de esas propuestas, uno de los problemas fundamentales de la economía dominicana es la informalidad. Los mismos datos del Banco Central dan que el 55% de los empleados son del sector informal. ¿Y qué va a hacer esta nueva reforma con nuevos impuestos a las pequeñas y medianas empresas, con un aumento considerable en todos los órdenes? Incentivar la informalidad. Incentivar la informalidad. Pero tenemos años, además, licenciados, reclamando, por ejemplo, la eliminación de los impuestos a los combustibles. Y resulta que en el proyecto del gobierno que envió al Congreso se ponen más impuestos a los combustibles. No, pero además se agrega un impuesto a los vehículos sobre un tema supuesto del CO2, que yo he estado investigando a ver en qué otros países, pero no lo encuentro. Ellos dicen que es un impuesto según el cálculo del CO2, pero es lo peor, porque entonces ponen un impuesto sobre eso, pero también un impuesto a los vehículos nuevos. Entonces los vehículos nuevos son los más eficientes en cuanto al manejo del CO2. Sí. Entonces, óyeme, es todo, mira, porque además el proyecto, desde mi punto de vista, fue mal concebido en todos los órdenes. Señores, la finalidad de la política económica de cualquier gobierno, es crear empleos. Esa debe ser la finalidad fundamental. Oye, una persona que tiene empleo, cualquier joven de cualquier sector marginado, si tiene empleo no va a incurrir en la delincuencia, tiene mucho mayor tranquilidad, hasta familiar, señores. La mayoría de los feminicidios le influye o sirve como un punto de incendio en esa terrible mal que está afectando a la sociedad dominicana, la falta de empleo, que cancelan a una de las personas. O sea, estamos haciendo las cosas de manera diferente. Miren, yo mencioné la semana pasada y reitero aquí, que si se aprueba esa reforma fiscal, este país va a vivir en una bomba de tiempo. En esa reforma tributaria, en una bomba de tiempo. Luis. Y lo peor de todo, escúchame, Domingo, lo peor de todo es, señores, ¿y cómo se creó ese déficit fiscal? ¿Y quién lo creó? Dijo Leonel. Están los responsables. Luis Abinader dijo, Leonel Leonel. Él dijo que fue Hipólito Mejía. Mira, yo respondí al doctor Fernández que hay que tener mucho la caradura y la cachaza para decir eso, pero además de esa caradura, de tú, señores, crear un déficit
del 44% del presupuesto. ¿Ustedes saben cuánto fue el déficit de Grecia cuando explotó? De un 10% del presupuesto. De un 10%. De un 10% del presupuesto. Nada más. Y ellos hablan, y habla Leonel Fernández también, de aumentar la presión fiscal porque está en un 13%. Señores, pero la presión fiscal en Costa Rica es de un 13%, en Argentina es de un 13%, en Chile es de un 14%, y resuelven todos los problemas. ¿Y de qué cuánto es actualmente? Un 13%. Pero usted sabe cuánto es en Estados Unidos. La presión fiscal en Estados Unidos es de un 19.5%. Y óyeme, ese gobierno atiende y te suple de muchísimos servicios, el doble de los servicios de lo que te suple en la República Dominicana. Luis, pero en este caso hablamos de que... Y quiero decir, debido a esa informalidad, los que pagan impuestos no tienen una presión fiscal de un 13, tienen una presión fiscal de un 26, porque la otra parte de la población no paga. Claro. Eso hay que tener. O sea, se duplica la presión. Se duplica a los que pagan impuestos. Porque o sea, los que pagamos impuestos pagamos el 13% de los que no pagan impuestos. Exactamente. O sea, los que pagamos impuestos se está pagando un 20%. La presión fiscal de los que pagan impuestos es de un 26%. Luis, eso es matemática pura, porque si la otra parte de la población es no paga, y en la mitad. Exacto. Ahorita decías que era necesario o es necesario hacer una reforma fiscal aquí en la República Dominicana. Tú decías eso, ¿verdad? Sí, una reforma fiscal. ¿Qué significa la reforma fiscal? Una reforma del gasto público, vamos a agregarle eficiencia al gasto público, vamos a hacer una reformulación, una reingeniería del Estado, en vez de tener nuevas instituciones que hacen que supuestamente regulan el transporte, vamos pero a esa reforma fiscal que tú vamos planteas, a eliminar, por ejemplo, o a tener convertir el CEA y el INAZÚCAR en una sola institución. Ustedes saben, señores, el CEA tiene 3.000 empleados. ¿Ustedes saben cuántas toneladas de azúcar produce el CEA? Ni una. El INAZÚCAR tiene 300 empleados. Yo llamé cuando estábamos en el gobierno, cuando estábamos en la campaña para ir al gobierno, busqué muchísimos técnicos para preguntarle a ellos qué hacía el INAZÚCAR. Y de 10 técnicos, solamente uno me dijo, yo creo que lo que hace es asignar la cuota. Digo, yo quiero asignar la cuota, la hacen 2 personas, además, claro. Ya la cuota es básicamente el Central Romana y el... Pero esa reforma fiscal que tú planteas, Luis, no hubiera incluido algunos impuestos también. No, esa reforma fiscal lo que iba a hacer era quitar algunos impuestos distorsionadores y ajustarlo para hacer un código tributario progresista. El sistema impositivo dominicano es sumamente injusto. ¿Por qué? Porque estamos grabando el consumo en vez de los ingresos. La mayoría de los países desarrollados graban el ingreso. A medida que tu ingreso es mayor, pues tú pagas más impuestos. Aquí estamos grabando principalmente el consumo. Eso es correcto. Y entonces esa era la reforma tributaria que había que hacer en este país. Y nosotros habíamos planteado hacer incentivos también en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué incentivos tienen para aumentar los ingresos por la vía del impuesto sobre la renta? Aquí este es de los pocos países de Latinoamérica. Bueno, creo que el único de Latinoamérica, de los países importantes, con excepción obviamente de Haití o Bolivia, que no tiene una bolsa de valores. Aquí la bolsa de valores de Santo Domingo, lo que está mercadeando son herramientas de ingresos fijos, o sea, bonos corporativos. Aquí tenemos que incentivar a las empresas, que las empresas locales, que la mayoría son familiares, a decirle, miren, vayan y organícense, tienen que hacer una transparencia total de sus ingresos y de sus beneficios, porque ustedes van a ganar, ya no solamente por la vía de los beneficios que le van a distribuir, sino también por la apreciación de sus acciones. Además, a esas empresas se le abre otra ventanilla de financiamiento que es por la vía del aumento de sus acciones, de la apreciación de sus acciones, como es la bolsa de valores en Nueva York, que es la que más conocemos, pero como existen bolsas de valores en todos los países donde hay organizado un sistema capitalista. Y aquí no está organizado esa parte. Entonces, si organizamos una bolsa de valores, todas las empresas, grandes y pequeñas, quieren ir a comercializarse ahí y van a tener que mostrar sus verdaderos beneficios, que uno de los problemas, porque la mayoría aquí son, como repito, son empresas familiares. La gente se queja aquí, Luis, de que dice que aquí no hay oposición, que el partido, uno de los principales partidos de la República Dominicana, que es el PRD, está dividido y sigue dividido. ¿Qué es lo que va a pasar con el PRD? ¿Qué va a pasar con la democracia dominicana si continúa ese problema en el PRD? Sí, pero mira, ya todos sabemos lo que hay un partido que tiene esa situación en ese momento. En este momento los dos sectores
se han opuesto a la reforma a la reforma fiscal planteada, a la reforma tributaria planteada. Ahora bien, señores, el problema es que en las elecciones del 2010 se eligió un Congreso mayoritariamente PLDista y donde se puede ejercer mayor contrapeso es en el Congreso. Y yo recuerdo que yo recorrí todo el país diciéndole, señores, tienen que haber un contrapeso, vamos a votar por los candidatos del PRD, incluso si muchos no son de su simpatía, pero vamos a votar por los candidatos del PRD porque es necesario para un contrapeso. Entonces ahora, por más oposición que se haga, yo estoy dispuesto a caminar a cualquier marcha de protesta, y lo hemos hecho, y ahora las redes sociales pues incentivan. El martes, va a haber el martes negro, donde todos debemos salir vestidos de negro para protestar, y después vamos a seguir en cualquier actividad de protesta, obviamente pacífica, como tiene que ser dentro del marco de la ley. Pero también yo creo que, y una de las cosas positivas es que los dominicanos estamos protestando. Aquí hubo una marcha muy buena en Santiago hace una semana, me parece, protestando también sobre la reforma fiscal, y se está sintiendo, señores, se está sintiendo esa protesta. Claro, siempre es un cliché que la oposición, y creo que sí, que debemos tal vez de lo que quiere el pueblo es que la oposición la detenga, pero la única manera legal de detener esta propuesta de reforma es en el Congreso. Esa es la única manera. Pero es importante, Luis Abinader. Y ahí ellos tienen mayoría. Claro, y es bueno en esto, Santiago. Hay un tema que se está discutiendo, y lo están discutiendo varios abogados, de que parte de lo que contienen esta reforma son leyes, como digo, ayer salió una presentación en el Diario Libre, que tienen que contar con las 3/4 partes. Leyes ordinarias. Mayoría calificada. Que tienen que tener leyes que tienen que tener mayoría calificada. Eso tiene que estar claro. Yo creo que tiene que haber una opinión y una consulta legal de personas creíbles, de abogados creíbles, porque si es así, entonces sí se puede tener la reforma en el Congreso. Pero en el tema del PRD, escúchame doctor, en el tema del PRD, la pregunta es, ¿el PRD está formalmente dividido o informalmente dividido? ¿Hay posibilidad de componer lo que ocurre en el interno del Partido Revolucionario Dominicano? Por supuesto, mira, hay una luz al final de ese túnel, vamos a ponerlo de esa manera. Hay una mayoría de la comisión política, y aun cuando solamente se necesitan una tercera parte, que ha pedido una reunión en la comisión política. El presidente del partido, Miguel Vargas, lo que ha solicitado es que se le reconozca su periodo, su periodo y su función como presidente del partido. ¿Cuándo termina eso? Eso el año que viene, o sea, él fue proclamado en julio del 2009, los estatutos dicen 4 años. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O cuál es el planteamiento con esa reforma, con esa reunión de la comisión política? Reconocer la presidencia de Miguel Vargas, de Orlando Jorge, de Andrés Bautista, de Yanila Vázquez, que eso implica ya normalizar las actividades del partido, hacer una proclama unificada en contra de la reforma fiscal, la reforma tributaria, y llamar también a una convención, o sea, poner una fecha de una convención, y tener también proponer una comisión organizadora de la convención que sea de la confianza de todos los que vayan a participar. Mucha gente plantea que debiera desaparecer del escenario político del PRD y del país Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía, y que surja un nuevo liderazgo en el PRD. ¿Usted está de acuerdo con esa posición? No, yo no creo que debe desaparecer nadie. Yo pienso que tanto Hipólito como Miguel todavía pueden ser personas que nos pueden ayudar, que nos pueden asesorar. En el caso nuestro, que tenemos una excelente relación personal con don Hipólito Mejía, todavía él tiene muchos años de aportar al país. Ahora, eso también los jóvenes, los más jóvenes, que ya no somos tampoco tan jovencitos, pero los que estamos tratando de sustituir y de crecer en el liderazgo, tenemos que trabajar, y nosotros somos los que tenemos que ir a explicar a la población que nuestras propuestas son propuestas
ya de relanzamiento, donde podemos conseguir la victoria. Todo el que esas nuevas generaciones tenemos que estar trabajando y tenemos que enseñarle a la población PRDista y a la población general de que realmente somos un liderazgo válido que puede sustituir ese liderazgo dentro del PRD y también hacia la población. Yo creo que no es un momento de eliminar a nadie, es lo contrario, es el momento de un liderazgo que puede entender la diversidad que hay en el PRD, respetar sus opiniones, tener la tolerancia y ponerlos a todos en el camino de una victoria electoral y también de hacer, que es la finalidad de todos nosotros en política, hacer una diferencia en el gobierno. Una diferencia positiva a favor del país. Vamos a plantear un caso hipotético. Vamos a suponer que usted fuera el presidente de la República y que usted se encontrara con esta desorden fiscal que hay y con este déficit de 200.000 millones de pesos. El planteamiento práctico para que sea entendible por la población, ¿qué usted hubiera hecho en términos de medidas económicas para solventar el déficit del hoyo fiscal sin perjudicar tanto a la población? Mira, lo primero, cuando se determina ese déficit, que es bueno decir aquí, que la Comisión Económica del PRD durante todo el tiempo, y la campaña lo dijo, y le decían, yo creo que hay que hacerle también, porque hasta muchos periodistas independientes le decían que Arturo, cuando Arturo dijo que eran 120 mil millones, dijeron que Arturo estaba loco, que eso era una locura, que era un tremendismo de él, y se quedó corto, porque las estadísticas no nos estaban dando las estadísticas reales. Oye, doctor, lo primero es determinar la causa de ese déficit y determinar culpables también, porque eso es algo esencial. Si no, y seguimos como Johnny Walker tan campante, yo estaría tentado a hacer lo mismo después. Y si los actos de corrupción no son llevados a la justicia después de una investigación seria, sin ningún contenido político, porque al ser humano, independientemente, hay que tratarlo con la dignidad y puede ser el PLDista más anti-PRDista o el PRDista más anti-PLDista, pero realmente hay que determinar si hay hechos verdaderos de corrupción. Se investiga si hay hechos verdaderos de corrupción, y si existen méritos se llevan a la justicia, pero hay que investigar, tenemos que investigar, porque si hay realmente actos que incumplen la ley, tienen que ser sancionados para que eso no se repita. Eso es lo primero. Lo segundo, inmediatamente nosotros íbamos a llegar al gobierno, íbamos a hacer una reforma total del aparato del gobierno. Eso implicaba, nosotros habíamos calculado un 25% de disminución del gasto. Fíjense que las personas del CES, los miembros del CES, del Consejo Económico y Social, lo que le están diciendo, no haga la reforma por la vía de los ingresos, vamos a modificar el gasto. O sea, tú puedes llevar a equilibrar un presupuesto o disminuyendo los gastos, aumentando los impuestos. Este gobierno se ha ido por la vía más fácil, la peor, aumentar los ingresos para mantener el aparato clientelista del Estado. Porque fíjense lo que está pasando, estamos eliminando los viceministros. No están eliminando los viceministros, están eliminando el cargo de viceministro, pero lo están poniendo asesores y están gastando lo mismo en todas las instituciones. Eso es así. ¿Qué pasa ahora? Miren lo del caso de hoy de bienes nacionales. Sí. Eliminan, hay un problema ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Ahí va a estar la misma dirección. Va a estar ahí, en vez de uno, el presidente del partido, va a estar el vicepresidente del partido. Pero ahí eso va a ser, Balaguer no era así. Y yo después quiero que me expliquen, porque cuando se compara Balaguer con Leonel, en términos de la administración pública, en algunos aspectos políticos podría parecerse, pero en términos de la administración pública, óyeme, es el cielo, es el cielo, la tierra, la noche y el día. Porque Balaguer era un hombre muy sobrio en el gasto y muy eficiente en la parte del gasto público. Podemos tener diferencias de dónde le invertía el dinero, que nosotros hubiéramos preferido que fuera más en educación, en la parte institucional, pero muy diferente a la parte de Leonel en cuanto a la mitad. Y nunca Balaguer fue impensable un déficit. Pero mira, volviendo a la pregunta del doctor Lora, lo primero era modificar el gasto público.
Entonces hacíamos, ya cuando tú modificabas el gasto público, donde tú llevabas realmente eficiencia, que cada centavo del gobierno, señores, esto es un país pobre, donde tienen 1000 necesidades. El presidente de la República es el primero que tiene que dar el ejemplo, de una manera haciendo cada centavo, que se vea que no hay ningún exceso en ningún gasto que realice la presidencia de la República. Y aquí el organismo más dilapidador y de mayor dispendio era la presidencia de Leonel Fernández. Entonces reformábamos el gasto, haciendo un reforma, todo un verdadero estudio. Mira, hay que eliminar este departamento, porque tenemos que eliminar departamentos y aumentar la eficiencia del gobierno hacia el pueblo. Porque, oye, eliminando muchos de esos departamentos, tú aumentas la eficiencia. Eso es la primera parte. Dentro de esa misma reforma del Estado, nosotros propusimos, incluso lo llevamos al Congreso actualmente, una serie de proyectos de ley para incentivar, eliminar las trabas burocráticas para la inversión. Aquí la inversión y el crecimiento económico tiene que venir por la vía del sector privado. Pero doctora, aquí usted va a hacer un proyecto de cualquier tipo, y en la permisología te dura 3 años, 3 años y medio. Entonces eso no puede ser. Nosotros teníamos una serie de regulaciones para hacer un Estado, como dicen ahora, más light, mucho más eficiente, mucho más rápido, donde el proyecto que más tiempo tomaría, que sería un proyecto minero, desde que se inicia la compañía de ese proyecto hasta que termina, no durará más de 6 meses. Las energías renovables son un ejemplo de eso. Sí, pero bueno, exacto, la energía, y lo peor de todo, fíjense de este proyecto de reforma tributaria, que están eliminando incentivos que es un punto que dice Santiago, para las energías renovables. Y lo peor de todo, una ley de cine que fue aprobada hace 8 meses por el gobierno y el Congreso del PLA, ahora se va a modificar. Pero los inversionistas internacionales, una ley que estuvimos todos de acuerdo, todo el país estuvo de acuerdo para incentivar esa nueva industria. Van a eliminar los incentivos, pero van a decir los inversionistas internacionales, ¿será que estamos locos? Que es un país de locos. Y era precisamente, Luis, donde iba. Entonces, perdón, para concluir, la principal reforma hay que hacerla por la vía del gasto público. El sacrificio había que tenerlo el gobierno, doctor, no pedírselo a la población, que lo hiciéramos el gobierno. Vamos a nosotros a ahorrar, vamos a ser más eficientes, vamos a dar los mismos servicios con menos dinero. Y entonces vamos a eliminar esa traba burocrática para incentivar la inversión con propuestas e incentivos bastante profundos para que la República Dominicana se convierta en un magnet de las inversiones, que lo podemos hacer por muchísimas razones, desde el punto de vista geográfico, y aprovechando muchos nichos que tienen los mercados internacionales en este momento. Y tratar de ir haciendo una planificación, porque no podemos hacerlo en 4 años, pero una planificación de ir moviéndonos desde los ingresos indirectos hacia ingresos directos, que son, como dije anteriormente, que son los más justos, y que dependiendo de tus ingresos, pues tú ganas. Mira, esos ingresos indirectos, está probado que un ITEVI, un IVA, como le llaman mucho en Latinoamérica, el impuesto al valor agregado, y aquí le llaman impuesto a la transferencia y bien neutralizado, si es mayor de un 10%, incentiva la evasión. Vino por una de las empresas privadas que tenemos. Estaba aquí de visita un empresario turco que se fue en el día de ayer, y él estaba sorprendido de la cantidad de impuestos que había en el país.